conformar, ¿verdad? A todo esto se le denomina léxico. Bien. Dentro de la morfología, pues hace un momento estaba mencionando el morfema y podemos encontrar que el morfema es un elemento con un significado gramatical. A esto se le denomina más pequeño. ¿Por qué motivo? Porque lo que le agrega es un significado de número, ya sea singular, plural, es un significado de género, ya sea femenino, masculino, o a veces le agregan un significado antes de una raíz de palabra. Y puedo encontrar en este ejemplo de morfema, como lo pueden ver, permítanme, vean, la raíz de la palabra es mes, ¿verdad? De la palabra mesa. Cuando yo le agrego un morfema, en este caso le estoy agregando la letra A, ¿ok? Ahí yo le estoy agregando un morfema de número, ¿verdad? Mesa. Si yo le agrego la S, indico que es plural y femenino, ¿verdad? Un morfema de género que es femenino. Mesón. Si ya digo mesón, estoy hablando que le estoy agregando un morfema masculino. En este caso de la palabra vicepresidente, le agrego dos tipos de morfema. Un morfema prefijo, que vice significa segundo, y ente, después de la raíz, ¿verdad? Después de la raíz de palabra, que es de la palabra presidente, presid es la raíz de palabra, yo le agrego vice, que es el prefijo, y ente, que es el morfema sufijo. Y así en todas las palabras yo puedo agregarle morfemas, ya sean al inicio o antes de la raíz, o después de la raíz de palabra. Puedo encontrar la palabra árbol, ¿ok? En la palabra árbol voy a agregar más palabras. Árboles, arbolito, arboleda, ¿ok? Perdón, arboleda. Y aquí yo puedo indicar, entonces, ¿cuál es mi raíz de palabra? Mi raíz de palabra es árbol. La raíz es aquella parte de la palabra que no cambia en todas las palabras nuevas que yo estoy formando. Y vean, la que no cambia es árbol. Por lo tanto, lo que yo le estoy agregando es lo que cambia y lo que estoy agregando se llama morfema. En este caso, como va después de la raíz, se le denomina morfema sufijo, ¿ok? Morfema sufijo, así se conoce cuando lo ubicamos después de la raíz de palabra. Bien, podemos encontrar aquí en este espacio del léxico el lexema, que es lo mismo de lo que estoy mencionando de raíz. Lexema es la unidad básica del léxico y eso pues es un portador de significado propio. ¿Por qué motivo? Si yo solamente estoy mencionando los morfemas sufijos, vean, ellos por sí solos no me brindan una información. Ahora, la raíz sí, ¿verdad? La raíz me está dando significado por sí solo. En algunos casos, en otros, pues necesita estar acompañado del morfema para poder brindar su significado completo. En este caso, en el lexema, si se dan cuenta, la que estoy subrayando es la raíz de palabra, vean, y el morfema pues queda sin resaltar, ¿verdad? Porque lo estaba viendo aquí en la parte de la morfología. Y de vicepresidente, pues la raíz de palabra de vicepresidente es presid. Y lo que yo le agrego como morfema, sufijo y morfema prefijo es vice, morfema prefijo, y ente, morfema sufijo. Ok, avancemos. Bien, al momento que nosotros ya hemos identificado un morfema, un lexema, sabemos que lo que formamos es una nueva palabra, ¿verdad? Y la palabra pues es el fonema o conjunto de fonemas dotados de significado léxico y gramatical. ¿Por qué léxico? Vean, porque son las voces de nuestra lengua, y gramatical
porque está formado a partir de un sustantivo, se le agrega significado, los morfemas, los prefijos, los sufijos, y por ello se le denomina gramatical. Y léxico porque tiene un significado. Podemos encontrarle un significado al momento que yo pronuncio esa palabra. Si yo digo mesa, automáticamente a su mente viene una imagen de la mesa, probablemente la que están utilizando o qué sé yo, alguna otra mesa que tengan en su hogar, etcétera, ¿verdad? Asimismo, luego de formar palabras, lo que podemos formar son oraciones. Y las oraciones, pues, es la unión de muchas palabras que van a representar un sentido completo. Y así sucesivamente yo puedo seguir indicando que las oraciones, un conjunto de oraciones me van a formar un párrafo, un conjunto de párrafos me forman un texto. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar significado en todo ese concepto que nosotros podemos utilizar a partir de un morfema y un lexema, que son las raíces de palabras. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Avancemos. Avancemos entonces para trabajar con la clasificación de los morfemas. Permítanme. Ok, pues como hace un momento indiqué, el morfema es el elemento con significado gramatical más pequeño en un enunciado. Y podemos encontrar 4 tipos de morfema. Tenemos los morfemas libres o independientes. Se les conoce morfemas libres o independientes porque ellos por sí solos poseen un significado, ¿verdad? Y es aquí donde podemos encontrar las preposiciones que son a, con, ante, bajo, contra, desde, hacia, sobre, ¿ok? Esas son preposiciones. Los artículos que por sí solos también brindan su información. El, la, lo, las, los. Y esto lo que me indica es si el sustantivo estará en singular, en plural, o si será femenino o masculino. Tenemos los verbos auxiliares también, que por sí solos ellos poseen su significado, como el verbo ser, estar, parecer, ¿verdad? Que son los verbos auxiliares. Si yo digo, al momento, perdón, en este caso, al momento que usted los conjuga, como son verbos irregulares, al momento que usted los conjuga, no quedará la misma raíz, como hace un momento estaba mencionando de la palabra árbol, ¿verdad? Y yo utilizo el verbo ser. Digo en el pasado, a ver, él es, él fue alcalde, perdón, él es continuo, lo siento. ¿Ok? Ahora digo, en el presente, él es alcalde. Y en el futuro, él será alcalde. Entonces, puedo ver, en este caso, la raíz de palabra es ser. Sin embargo, al momento que yo estoy conjugando ese verbo, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la raíz de su original. ¿Por qué motivo? Porque son verbos irregulares. Siempre van a ser diferentes al momento que lo estoy conjugando. Por ello, se le denomina que tienen un morfema libre o independiente. Otro de los morfemas libres o independientes son las negaciones, que las negaciones van de las manos con los adverbios, ¿verdad? Aquellos que me indican, bueno, la palabra me dice negar, ¿verdad? Nunca, no, ni, tampoco, jamás. Siempre vamos a encontrar que tienen su significado propio. Y las conjunciones también son parte de morfemas libres o independientes. Y las conjunciones que las utilizamos para enlazar una frase con otra o una palabra con otra. Y puedo decir, José y María estudian. Aquí estoy utilizando la conjunción y ella no necesita estar, no podemos formar nuevas palabras, ¿verdad? Por sí solas, porque ellas por sí solas tienen su significado propio. Y tenemos los morfemas trabados,
que dentro de los morfemas trabados podemos indicar los que hace un momento estamos mencionando en las palabras ejemplo. Tenemos los prefijos, que son los que se colocan delante, se le denomina, aunque yo lo puedo decir antes del lexema, ¿verdad? O raíz de palabra. Tenemos ahí los ejemplos, vean, predijo, reponer, denegar, y es aquí donde yo puedo encontrar el prefijo. Vean, antes del lexema, que es decir, antes del lexema, que es poner, antes del lexema, que es negar, ¿verdad? Y yo le estoy agregando un morfema prefijo. También puedo encontrar los morfemas sufijos, que son los que van después del lexema. Puedo encontrar en este caso de la palabra predijo, ¿quién es la raíz de palabra? ¿O de qué palabra se origina? Se origina de la palabra decir. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar que el morfema sufijo es el que va después del lexema. Dijo. ¿Vean? Y yo le estoy agregando simplemente con el morfema sufijo significado masculino o femenino, ¿de acuerdo? Significado plural o singular. Aquí tengo predijo, denegar, reponer. Y los infijos son muy, casi no los utilizamos, no se identifican. Lo que más utilizamos es el prefijo y el sufijo en lo que es la gramática en español, ¿verdad? Sin embargo, son importantes conocerlos. En este caso puedo mencionar que el infijo es el que va en medio del lexema y el sufijo. Yo puedo encontrar en este caso, como hace un momento les decía, la palabra original o la palabra raíz de predijo es decir, ¿cierto? Pero al momento que usted está conjugando, vea, al momento que usted forma nueva palabra, no lleva la misma raíz, ¿verdad? Simplemente dice predijo. Por lo tanto, el infijo es J, ¿ok? Simplemente la raíz es di, el infijo es J y el sufijo es O. Se los indico para que lo conozcamos, ¿verdad? Para que sepamos qué significa infijo. Sin embargo, en las actividades que vamos a desarrollar, no vamos a identificar infijo, tampoco en la parte de examen, ¿verdad? Es sumamente importante que sí lo conozcamos. Ahora, que sepamos identificar un prefijo y un sufijo y un lexema, en este caso sí. Bien, podemos Nos vas encontrar... entonces en el examen, profe. Dígame. Nos va a salir entonces en el examen el morfema y el léxico. Sí. Ok. Sí, morfema y lexema, sí. Ok, podemos encontrar otro de los morfemas, que es el morfema de número, lo que les he estado mencionando desde hace un momento. Los morfemas de número lo que indican es singular, ¿verdad? En caso de solamente mencionar un objeto o una persona, vamos a decirlo de esa forma, casa, mesa, árbol, solo mencionamos uno. Puedo decir plural si lo utilizo de dos o más, ¿verdad? Árboles, casas, mesas, lápices, etcétera. Y puedo encontrar el último morfema que es de género, lo que me indica es femenino o masculino, ¿verdad? Que corresponde a los nombres del femenino. Si estoy utilizando, en este caso, la A es la que representa un poco más al femenino y el masculino la O o finalizados en algunas letras, ¿verdad? Puedo ubicar también que hay algunas palabras que son masculinas, pero que terminan en A. Así que no solamente digamos todas las palabras que terminan en A son femeninas, eso no, porque yo puedo decir la palabra agua, y yo les digo, supongamos que yo les dije a ustedes, identifíquenme a qué morfema de género pertenecen las siguientes palabras, y ubico la palabra agua, y ustedes me dicen al género femenino, no. Esto no es correcto, ¿verdad? Aunque la palabra finaliza en A, la palabra agua es masculina.
no es femenino. Yo no puedo decir la agua, no es correcto. He escuchado mucho que lo dicen así, porque como termina en A, supongo que a veces las personas creen que el hecho de que termine en A una palabra es obligatoriamente femenina. No es así, ¿verdad? En este caso, la palabra agua no es femenina, es masculino, ¿verdad? Es una palabra con morfema de género masculino. Y así muchas otras podemos encontrar. Ok, ¿estamos bien aquí o brindamos algún otro ejemplo? Me indican ustedes. ¿Algún otro ejemplo para entender un poco mejor? Ok, de todos, del prefijo, sufijo y de los morfemas de número. Sí, por favor. Sí, y de todo. Ok, puede encontrar entonces, ya más adelante igual vamos a ver siempre formación de palabras que vamos a seguir utilizando eso. Ya vamos a ver. Pero igual voy a dar otro ejemplo. Puedo encontrar entonces un ejemplo como ser submarino. Submarino. Entonces, en este caso, yo necesito identificar cuál es la palabra raíz. La palabra la raíz es de dónde se origina esa palabra, ¿verdad? De dónde se origina la palabra submarino. Entonces, yo empiezo a identificar. Bueno, yo puedo indicar que sub es el prefijo, ¿verdad? Morfema prefijo. Y el morfema sufijo, ino. Entonces, ¿qué es esta? Este es el lexema o raíz de palabra, jóvenes, ¿ok? Por lo tanto, la palabra submarino, ¿de dónde viene? Viene de la palabra mar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar de dónde provienen o cuál es la raíz de esa palabra para que podamos identificar qué es lo que está antes y qué es lo que está después. En este caso yo tengo un morfema prefijo y a este lado tengo un morfema sufijo. Siempre recordemos que el que va antes del lexema se llama prefijo y el que va después del lexema se llama sufijo. ¿Y qué morfema de número tenemos en esta palabra? Submarino. ¿Tenemos singular o plural? Singular. Singular. ¿Y morfema de género, femenino o masculino? Masculino. Es masculino, correcto. Otro ejemplo. Vamos a ver qué otra palabra puedo identificar. Vuelva a decir cuál es el azul y el rojo que tienen. El que está antes del lexema, el azul, es prefijo. Y el que está después del lexema, el rojo, es sufijo. Aquí dice el concepto, ¿vean? Prefijo se coloca delante del lexema, o sea, antes. El sufijo va después del lexema. ¿Ok? Y lexema es la raíz. Lexema es la palabra original, puedo decir. La palabra primitiva se le conoce. ¿Bien? Sí, ya. Intermedio. Ok, ahora ayúdenme ustedes. ¿Cómo puedo descomponer esta palabra? En la palabra intermedio. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de palabra de esta? De intermedio. Medio. ¿Cuál es? Separar intermedio. Ajá, pero vamos a identificar en primer lugar de qué palabra viene. ¿Cuál es la original? Como lo dice aquí en submarino. La palabra original Medio. es mar, ¿verdad? ¿Cuál es la original, perdón? Medio. Medio. Entonces, ¿dónde está el prefijo? Si yo digo medio, por lo tanto, a partir de me es la palabra primitiva, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está antes del lexema es prefijo. Inter es un prefijo. Ahora yo puedo identificar medio. ¿Cuál es el sufijo? Recordemos que sufijo es el que me agrega significado mínimo, ¿verdad? O sea, puede ser número, puede ser género. En este caso, ¿cuál es el sufijo de medio? Io. Io, correcto. Med es
lexema o raíz. Por lo tanto, vean, voy a identificar aquí. Este es el lexema, perdón, este es el sufijo. Este es el prefijo. Y el lexema medio. De medio, ¿verdad? O raíz ¿Y de palabra. era? Sufijo. Sufijo. O raíz de palabra. ¿Ok? Ahora sí vamos. Sí. Ok. ¿Los demás? Sí, todo bien, ya. Bueno. Gracias. Ok, vamos a avanzar entonces. En las siguientes igual, siempre vamos a estar viendo lo que es descomposición de palabras, identificar prefijo, sufijo, porque vamos a empezar a trabajar con lo que son formación de palabras. Formación de palabras se dan a partir de todo esto, a partir de morfemas, a partir de lexemas y raíces de palabras, ¿verdad? Ok, vamos a identificarlas. Y el primer elemento para formar palabras se denomina derivación. La formación de palabras, la primera de ellas, se denomina derivación. ¿Qué es derivación? Pues es la que se forma a partir de la palabra primitiva, ¿verdad? Mediante la combinación de un lexema y uno o más morfemas derivados de los que acabo de mencionar. Y podemos identificar que dentro de la derivación podemos formar a partir de prefijos, vean, contrapuesta, a partir de sufijos, que son los que van después del lexema, caballero, o a partir de infijos. Pero como les dije, los infijos no voy a hacer así como que muy hincapié en ello, porque vamos a estar trabajando más con prefijos y sufijos. Y podemos encontrar derivación de palabras como ser caballero, ¿verdad? Tenemos ahí una palabra derivada. Puedo encontrar, vamos a ver, díganme cualquier palabra para que la derivemos. Tiempo. Tiempo. Ok. La palabra original o la palabra raíz o palabra primitiva, como quieran llamarle, es tiempo. Yo puedo decir, agregarles morfemas sufijos, tiempito, a eso se le denominan diminutivos. A ese se le denomina despectivo. Tiempos. Ahora, entonces puedo identificar cuál es el lexema de esta palabra que acabo de formar a partir de la palabra primitiva que su compañero brindó. Tiempo. ¿Cuál es el lexema? Tiempo. Tiempo. ¿Ok? Y este se le denomina ¿cómo? Sufijo. Sufijo. Correcto. Lo demás es sufijo. Esto es el sufijo. Y lo que no cambia al momento que estamos formando palabras, esto no cambió. Si se fijan, no cambia. Puedo formar nuevas palabras y muchas otras palabras y no cambió, ¿verdad? A eso se le llama lexema o raíz de palabra. ¿Necesitamos otro ejemplo? En este caso, de las derivadas. No. ¿No? Avanzamos entonces. La número 2 es la composición. Tenemos la anterior que es derivada, dijimos, se forma a partir de un lexema y agregándole morfemas, ¿ok? Y la número 2, que es la composición, esta consiste en unir dos palabras derivadas que ya tienen su morfema, su lexema, y las unimos y formamos una sola palabra, ¿verdad? Se le denomina compuesta. Y los tipos de composición puede ser nombre más nombre o sustantivo más sustantivo, adjetivo más adjetivo, nombre más adjetivo, verbo más nombre o viceversa, ¿verdad? Que puede ser nombre más verbo. ¿Cómo lo puedo identificar entonces en este caso? Yo puedo decir adjetivo más adjetivo. Recuerden que los adjetivos lo que hacen es
dar una cualidad o una característica de un sustantivo. Y puedo indicar, vean, boca, calle. ¿Qué tipo de palabra tengo aquí? La palabra boca es un sustantivo, ¿verdad? Es un nombre. Y calle es un nombre también. Entonces, el elemento que yo estoy utilizando, el tipo de composición que yo estoy utilizando es nombre más nombre, ¿verdad? Que es un sustantivo más sustantivo. Boca, calle. Ahora yo puedo decir el siguiente ejemplo. Bienvenido. ¿Cómo está compuesta esa palabra? Bien, ¿qué tipo de palabra es? Identificamos, ¿será un sustantivo? ¿Será un adjetivo? ¿Será un verbo? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Consideran ustedes? Bien. Un verbo. Un verbo. ¿Los demás qué opinan? Un sustantivo. Ajá. ¿Y los demás? A ver. Sustantivo. Uh-huh. Es un adjetivo, muchachos. Es un adjetivo porque es de bienestar, ¿ok? Y los adjetivos lo que me indican es una cualidad. Un nombre, lo que me indica son nombres de objetos, nombres de personas, nombres de animales. Y bien, simplemente lo que usted dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. Entonces, esa es una cualidad. Es algo como que yo estoy percibiendo en ese momento, ¿ok? Por lo tanto, es un adjetivo. Ahora, venido, ¿qué tipo de palabra es? Sustantivo, adjetivo o verbo. Verbo, del verbo. Un verbo. Verbo. Correcto. Por lo tanto, tenemos una composición aquí de un adjetivo más un verbo, ¿verdad? Bienvenido. Una palabra compuesta de adjetivo más verbo. Ahora la siguiente palabra, agridulce. ¿Qué tipo de palabra es agri? Agrio, agrio, ¿ok? Es agrio, lo que estoy, agridulce es agrio. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Nombre, adjetivo o verbo. Adjetivo. Es un adjetivo, correcto. ¿Y dulce? Verbo. Adjetivo Sustantivo. también. Es un adjetivo también, correcto, porque agrio, recuerde que le está dando la característica a algo que usted está comiendo o que está oliendo. Y dulce también, la característica a algo que usted está percibiendo. Por lo tanto, ambas palabras son adjetivas. Y aquí lo que estoy haciendo una palabra compuesta de adjetivo más adjetivo, ¿verdad? Identifiquemos ahora camposanto. La palabra camposanto, ¿qué tipo de palabra es? Campo, que es la primera que yo tengo, que tengo en esta palabra. ¿Es un qué? Es un nombre. Es un nombre, correcto, es un nombre. ¿Y santo? También un nombre. Ok, entonces tenemos nombre más nombre. Pelirroja. Aquí Adjetivo. puedo encontrar peli, que es pelo, el cabello. ¿Qué tipo de palabra es? Nombre, Un adjetivo. adjetivo. Verbo. El pelo. Nombre. Es un nombre. Adjetivo. Pelo es un nombre, muchachos. Pelo es un nombre. Ahora, la característica de ese pelo es rojo. Entonces, ¿qué tipo de palabra es esta? Adjetivo. Es un adjetivo, nombre más adjetivo. Y así podemos encontrar más ejemplos y muchas otras palabras compuestas a partir de palabras, ¿verdad? A partir de palabras tengo abrelatas, que es un verbo, abrir, y latas, que es una palabra, perdón, que es un nombre o sustantivo. Entonces tengo aquí verbo más nombre. Girasol, vean, que es un verbo, girar, y sol, que es un nombre. Entonces tengo verbo más nombre. Vaivén, vean, va y viene. Aquí tenemos otra nueva palabra, compuesta a partir de verbos, del verbo ir y del verbo venir. Corre, ve y dile.
de verbos también, a partir de correr, de venir, o perdón, de ir, y dile de decir, ¿verdad? Y aquí tenemos nuevas palabras compuestas a partir de palabras primitivas. ¿Estamos bien con las palabras compuestas? Sí. Ok. Bien. Avancemos entonces con la siguiente palabra, que son las parasintéticas o parasíntesis. La siguiente formación de palabras es parasíntesis. La parasíntesis lo que indica es que a partir de una palabra primitiva, yo puedo agregarle tanto prefijo como sufijo y se forma una palabra parasintética. En este caso es, al momento que usted está descomponiendo una palabra, va a encontrar 3 elementos, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí tengo los ejemplos, va a encontrar siempre 3 elementos. Un antes, que puede ser un prefijo, uno que esté en el medio, que será siempre un lexema, y el último, ¿verdad? Elemento que podemos encontrar, que será siempre un sufijo, ¿ok? Y tenemos la palabra cumpleañero. ¿Cuál es la palabra raíz? Pues la palabra raíz es año, ¿verdad? Podemos agregarle cumple, que es un prefijo, alexema, que es año, y ero, que es un sufijo, ¿verdad? Estoy agregando un sufijo singular masculino, ¿cierto? Si yo digo cumpleañeras, ¿qué sufijo le estaré agregando? Si yo dijese cumpleañeras, ¿qué sufijo es este? ¿Será masculino? Femenino. Femenino. Femenino, ¿verdad? Un sufijo femenino plural, ¿cierto? Porque estoy mencionando, estoy agregándole la S, lo cual me hace indicar que estamos utilizando el número plural. Y en el anterior ejemplo, donde tengo cumpleañero, es singular. Ok, puedo encontrar otro ejemplo, vean, de la palabra enrojecer. ¿Cuál es la raíz? Rojo. Ajá. ¿Ok? Y su morfema prefijo, el prefijo es En. y el sufijo Sí. es er, ¿verdad? Y así, vean, malhumorado. Viene de la palabra raíz, humor. Oh, El Humor. prefijo que yo le estoy brindando, Al. mal. Y el sufijo, ado. Ado. Por diosero. Vean. Dios. yes. Dos. El prefijo por y el sufijo Ero. ero. Y así sucesivamente podemos encontrar muchas otras palabras que las podemos descomponer de esa manera y que serán parasintéticas. Ya me olvidó el ejemplo que les iba a dar. Otro ejemplo. Intermedio es una parasintética también, la que habíamos descompuesto al momento de estarles dando ejemplos. Interamericano.